Vamos a ir al final del himnario, la parte de la sección que dice coros, y vamos a cantar el coro 28. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Coro 28. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Quiero hacer una aproximación general, muy vaga, muy superficial, de la obra en la asamblea que el Señor plantó en el siglo I en la ciudad de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Solo la pregunta, la primera del versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Evidentemente no, pero es una pregunta retórica que hace énfasis a la reflexión de los corintios. Hasta acá vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios. Y ahora tengo por delante pensar en dos áreas diferentes de influencia en la actividad de la asamblea en Corinto. Y quiero empezar pensando en sus bendiciones. Si hay una asamblea en el Nuevo Testamento que se da a entender la cantidad de bendiciones que tenía, esa es la asamblea en Corinto. Y en primer lugar tenían la bendición de la evangelización. El apóstol Pablo va a llegar en Hechos capítulo 18 a predicar a Corinto, y Pablo va a encontrarse con un amigo también creyente en el Señor, con Aquila, y van a empezar a predicar en la sinagoga, pero luego vienen ayudantes en el evangelio, y cuando ellos llegan se dan cuenta que Pablo está por entero dedicado a la predicación del evangelio y demostrando que el Señor Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Y a pesar de que van a haber problemas en la sinagoga y Pablo va a tener que salir de la sinagoga y predicar en un lugar muy cercano a ella, la verdad es que el Espíritu Santo le dice a Pablo que se quede en esa ciudad, porque en esa ciudad hay mucho pueblo de Dios. Y esa bendición y ese beneficio de contar no solamente con el apóstol Pablo, sino con todo el equipo apostólico y con la dirección clara del Espíritu de Dios para la predicación del evangelio, es algo que no siempre se ve en todo lugar. ¿Cuánto quisiéramos que con mucho énfasis y que con mucha fuerza se proclamara el evangelio de la gloria de Cristo en una ciudad como esta, que algunos pensarán que es pequeña, pero es la ciudad más grande de toda esta región del país? Y cuán necesario ver lo que Dios hizo en Corinto.
Pablo veía cómo las almas se convertían a Dios y cómo esas almas que se convertían a Dios eran bautizadas y llegaron a formar parte de una iglesia que en sus primeros años era una iglesia sólida, grande. En la evangelización, Corinto era un punto importante, porque si hay un asunto de inteligencia que hay que notar en la región de Corinto, es que Corinto era una ciudad cosmopolita y que el evangelio, Dios permitió que de Corinto llegara al resto del imperio. Es la soberanía de Dios haciendo conexiones para que todo el mundo conociera del Señor Jesucristo. Y ahora, en cuanto a eso, conocemos nosotros de la evangelización. Y usted dice, pues hermano, somos creyentes, somos salvados. Evidentemente que conocemos del evangelio del Señor Jesucristo y nos hemos apropiado de esas buenas nuevas de la salvación. Pero ahora, parte de la evangelización consiste en dar aplicación a la gran comisión, Mateo 28. El ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y a veces es difícil. Yo no voy a negar que cumplir esa responsabilidad y ese mandamiento sea fácil, porque no siempre lo es. A veces es muy fácil pararse en público y hablar en 20 minutos cuando no hay retroalimentación, y es muy difícil hablar con una persona que tiene todo un sistema de creencias y que de ninguna manera está interesado en escuchar la fidelidad del evangelio de Cristo. Entonces, somos llamados a predicar el evangelio, pero debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Otra bendición que tenía la asamblea en Corinto es la enseñanza. Y hemos leído, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas. Grandes predicadores habían ido a la ciudad de Corinto, a la iglesia en Corinto, a predicar el evangelio, pero también a instruir al pueblo de Dios en las verdades de la palabra de Dios. ¿Y qué beneficio eso? Poder crecer a la sombra de personas que son versados en la palabra de Dios y que podemos aprender de ellos, del conocimiento que Dios les ha dado, y que nosotros podamos afirmar nuestras convicciones en relación a lo que Dios le ha dado a otras personas. Y yo creo que todos acá en esta reunión tenemos referentes de hermanos que han sido muy fieles al Señor y de quienes hemos aprendido la palabra de Dios, y que ahora es nuestra responsabilidad que esa palabra transmitida también la podamos proyectar a una siguiente generación. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: lo que oíste de mí delante de muchos testigos, esto te encargo, que tú, Timoteo, enseñes a hombres fieles, y que esos hombres fieles sean idóneos para enseñar también a otros. De eso se trata la enseñanza de la palabra de Dios. El celo por lo que hemos aprendido de Dios no se puede diluir y no se puede perder. Debemos estar apropiándonos de esa verdad y estimulando unos a otros en amor para que podamos ir creciendo y ser un hombre pleno, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo no voy a entrar más allá en los detalles de yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. El caso es que ellos habían recibido instrucción tan elocuente de Apolo, tan fiel al testimonio de Cristo como la enseñanza de Pedro, tan enérgica en su manera de transmitir la enseñanza como la del apóstol Pablo, aunque después en la segunda carta ellos dicen que su apariencia es despreciable. La verdad es que el apóstol Pablo había sido dotado y comisionado por Dios para enseñar a su pueblo, a la iglesia. Pero entonces habían recibido la bendición de la evangelización, habían recibido la bendición de la enseñanza, y quiero traer a colación que habían recibido la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y si hay algo muy extraño de una asamblea, de una iglesia, es esto. Yo vengo de una iglesia a pocas horas de acá, y yo sé, por haber estado en la comunión en ese lugar, donde están las faltas y donde hay fallas, que ojalá el Señor bendiga su obra, y donde hay esas falencias, Dios pueda ser glorificado y la asamblea crezca más. Y vengo de una asamblea en otro país, y yo recuerdo muy bien dónde están las falencias en ese lugar,
donde Dios puede obrar y donde hay un campo de acción en donde se puede crecer en función a las debilidades que tiene esa iglesia. Yo tengo algún tiempo congregándome acá. Yo me he dado cuenta donde hay ciertas fallas y donde Dios puede también glorificarse y donde podemos crecer en el avance del evangelio. Pero ahora eso no le pasaba a Corinto. Nada os falta en ningún don. Hermano, es que nosotros no tenemos aquí hermanos que tengan el don de evangelista. En Corinto había don de evangelista. Hermano, es que nos falta don de maestro. En Corinto había don de maestro. Hermano, es que nos falta el don de pastor. En Corinto había don de pastor. Hermano, nos falta don de los que ayudan. En Corinto había el don de los que ayudan. Y en el siglo I, cuando estaba en vigencia los dones sobrenaturales de la infancia de la iglesia, había el don de lenguas. Había el don de interpretación, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de sanidad. Todo estaba vigente en la asamblea en Corinto y no faltaba nada en ningún don. ¿Qué iglesia como la iglesia en Corinto? ¿Qué hubiese sido llegar a una reunión en Corinto y ver a esta iglesia no le falta nada? Y mire, cuánta necesidad tenemos nosotros de que el Espíritu Santo nos use a nosotros en lo que nosotros podemos ser útiles a Dios. Corinto sabía, porque Dios se lo había revelado a través del apóstol Pablo, que no les hacía falta nada en ningún don. Tenían todos los dones del Espíritu Santo, pero parece que no los estaban aplicando de la manera más eficiente cuando Pablo escribe esta carta. Ahora bien, yo conozco el don que Dios me ha dado, y si conozco el don que Dios me ha dado, ¿lo estoy aplicando para el beneficio del pueblo de Dios? O si ni siquiera conozco el don, ¿estoy haciendo algo para poder conocerlo? Y vaya que nosotros conocemos el don en el ejercicio de la obra del Señor. Hermano, es que yo no sé predicar. Y si usted tiene el don pero nunca lo pone en práctica, ¿cómo va a saber si sabe o no sabe predicar? Hermano, es que los que ayudan son ellos. Déjale que ellos arreglen. Y si usted también puede ayudar y usted no pone en práctica el don. La asamblea en Corinto tenía la dicha de tener todos los dones en función, y ellos tenían el reto de ponerlos todos a disposición del Señor. Pero ahora, otra cosa de las bendiciones que Dios dio a Corinto es la escritura. Y si usted suma la cantidad de capítulos que tenemos en la primera de Corintios, 16, con la cantidad de capítulos que tenemos en la segunda de Corintios, que son 13, tenemos casi 30 capítulos en el Nuevo Testamento dedicados a una sola iglesia. Esa comparación no la tenemos con ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento. La más cercana es Roma, con 16 capítulos. Y posiblemente después venga Éfeso con la carta a los Efesios, posiblemente la primera, la segunda, Timoteo, alguna de las cartas de Juan y capítulo 2 de Apocalipsis, pero en su conglomerado, en su conjunto de enseñanza, nadie recibió tanto como la asamblea en Corinto. Corinto era una asamblea con fallas. No era una asamblea perfecta. Pero como tenía fallas y Dios amaba a la asamblea en Corinto, Dios le dio todo lo que Corinto necesitara para que se desarrollara eficientemente. Le dio una puerta abierta de evangelización, le dio maestros que pudieran enseñar, le derramó todos los dones del Espíritu y le dio toda la escritura que se inspiraba por Dios para que pudieran andar firmemente en la fe. Ahora, en relación a Corinto, si nosotros nos comparamos, nosotros estamos en mejores condiciones que Corinto porque no tenemos los 29 capítulos que Pablo le escribió a esta asamblea. Tenemos toda la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No nos falta nada, lo tenemos todo. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda la escritura la tenemos disponible. Y no solamente eso, es que en esta primera carta a los Corintios se nos dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. No hace falta más nada. A los corintios se les iba revelando progresivamente lo que evidentemente iba a ser parte de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. A nosotros no nos falta nada,
pero tampoco nos sobra nada. Todo lo tenemos en la palabra de Dios. Y tenemos es que ir a la palabra de Dios para conocerlo a Él. Y tenemos dos beneficios. En primer lugar, tenemos Biblia completa. Tenemos la capacidad de tener mayor conocimiento, mayores contextos generales de lo que Dios quiere en su palabra. Y en segundo lugar, la época histórica en que vivimos nos permite tener más acceso a información que los creyentes de hace 100 años atrás, por ejemplo, cuando no había internet y no había tanta masificación de la información como la hay hoy. De modo que si hoy nosotros no hemos aprendido, es sencillamente porque no queremos, porque Dios nos ha dejado todo disponible en beneficio de nosotros los creyentes. Pero ahora las batallas de Corinto. Ya hablamos un poco de las bendiciones que Dios dio a la asamblea y quiero hablar por un momento de las batallas que tenía que enfrentar la asamblea en Corinto. Y sí había problemas. Y todo el que haya pasado por el Nuevo Testamento se da cuenta que si hacemos un paneo general de las 7 iglesias a las que Pablo le escribe una carta, parece que Corinto no es la mejor de todas. Quizás yo diría, bueno, Tesalónica es una muy buena iglesia, Filipos es una muy buena iglesia, pero Corinto como que no. Y es que en primer lugar tenían un problema de división. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Se habían empezado a dividir por la oratoria en la enseñanza del predicador. Y hermanos, nosotros no nos podemos eclipsar por la oratoria del predicador, sino que nos tenemos que someter a los principios de la palabra de Dios. Yo he escuchado grandes y elocuentes predicadores diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Y he escuchado hermanos tan sencillos que si uno no se da cuenta se queda dormido en el discurso, siendo tan fieles a la palabra de Dios. De modo que las divisiones, ¿cómo se arreglan? Orientándonos todos a pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Si lo que el hermano dice lo respalda la palabra de Dios, bien. Pero si lo que el hermano dice no tiene un respaldo bíblico, allí es donde uno puede de pronto a tener ciertas interrogantes y a empezar a preguntar por qué el hermano está diciendo eso. De allí a la importancia de un estudio de mesa de redonda, del culto de enseñanza a través de el estudio bíblico, para que los hermanos puedan despejar esas dudas que pueden presentarse en relación al planteamiento de la interpretación de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que santos hombres de Dios, siendo inspirados, nos han transmitido lo que Dios quiso que se revelara en su libro. Ahora bien, otra de las batallas de la asamblea en Corinto tenía que ver con la sexualidad. Y recuerden, 1 Corintios capítulo 5. Había un hombre en la comunión de la iglesia que estaba conviviendo maritalmente con la esposa de su padre, con su madrastra. Y eso era un escándalo que la asamblea en Corinto tenía que resolver. Y más adelante vamos a ver, Pablo va a presentar las bondades de la soltería, pero también las limitaciones que tiene la soltería, y luego va a presentar las bondades del matrimonio con las excepciones y particulares que tiene el mismo matrimonio. Y Pablo va a dejar muy claro, a pesar de que era un hombre soltero, tenía la libertad de hablar de un tema como este, porque era la palabra de Dios. Y en ese aspecto, la iglesia en Corinto tenía que crecer y tenía que hacer sus diferencias, sus salvedades y ser muy sano en la enseñanza que iban a dar en relación a este tema. Ahora, otro tema en donde tenía batallas la asamblea en Corinto eran las relaciones interpersonales. Y había un tema relacionado con la idolatría. Y se sacrificaban animales a los ídolos y luego esos animales los vendían en la carnicería. Y había un hermano que no veía problema con comprar esa comida. Había otros creyentes que sí veían mucho problema con eso. Y Pablo filtra todo a través de los lentes del amor. Si por amor a mi hermano yo no debo comer carne, pues no voy a comer carne, no voy a ser una piedra de tropiezo en su camino. Pero si no hay ningún problema, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y lo que los
impíos sacrifican, a los demonios los sacrifican. Pues posiblemente yo pueda comprar de todo lo que se vende en la carnicería, de modo que el asunto de relaciones interpersonales está filtrado por el lente del amor. Había problemas en la participación pública y participaba un hermano que Dios le había dado algo que comunicar y parecía que había una interrupción porque otro hermano también Dios le había comunicado algo y lo quería decir. ¿Y qué pasaba? Que todo tiene que filtrarse con los lentes del amor. Por amor a mi hermano y al respeto del derecho de palabra, pues que hablen 2 o 3 en una reunión y por turno, que no haya esa interrupción, que no haya esa interferencia en medio de la reunión de la iglesia. Y Pablo va a hablar que no está bien que los creyentes lleven sus pleitos ante una autoridad jurídica. Si hay problemas entre dos hermanos de índole civil, no hay personas en la iglesia sabias que puedan dar la consejería adecuada para salir de ese problema. Y no tiene nada que ver con echarle tierra al problema y dejar eso así. No, tenía que ver con, bueno, un hermano que es sabio podría dar un buen consejo. Hermano, si usted le debe algo al hermano, pues procure pagarlo. Ah, hermano, es que no tengo cómo pagarle. Pues procure llegar a un acuerdo de pago. ¿Cómo lo va a hacer? No tenía nada que ver con dejar las cosas así, sino que se podía dar una solución práctica, satisfactoria, sin tener que recurrir a las autoridades públicas de la ciudad para que, bueno, el hermano de pronto saliera denunciado por esta actitud y los dos eran hermanos de la misma iglesia y que el nombre de Dios fuera puesto en perjuicio por efecto del testimonio y las actividades de los hermanos. Otro tema, otra batalla que tenía la asamblea en Corinto, tenía que ver con la adoración. Y quien conoce un poco de la cultura griega de la época sabrá que en Corinto la adoración estaba muy ligada a ciertos asuntos de idolatría, de sacrificios y de sexualidad que estaban desenfrenadas en el antiguo mundo. Y Pablo dice a los creyentes que nuestra adoración no tiene nada que ver con esa adoración que tiene el mundo. Nosotros adoramos a Cristo y nosotros nos vamos a someter a lo que Cristo ha dicho. Por eso 1 Corintios capítulo 11 nos va a decir cuál es el modelo. Cristo había dado a Pablo la información que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos y luego la copa y todos bebieron de esa copa. Y va a dar también los excesos que ellos estaban cometiendo y cómo esos excesos estaban causando daños en la vida de la iglesia. Ahora bien, la regulación de la adoración debe estar conforme a lo que Dios revela en su palabra. Y el último problema que tenía, o la última batalla que tenía la asamblea en Corinto, estaba relacionada con la resurrección. Y a pesar de que este tema es más teológico y este tema pareciera ser más teórico, en realidad Pablo dice esto es un tema muy práctico, porque si usted predica que Cristo lo va a resucitar y usted dice que Cristo no resucitó, pues entonces nosotros estamos predicando en vano. Es importante declararle al pecador que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La gran esperanza sólida, firme de nuestra fe es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, nosotros también seremos transformados por el poder de esa resurrección. Por eso el apóstol Pablo va a terminar la primera carta a los Corintios diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Va a terminar la primera carta diciendo que es importante que estemos alertas porque se va a tocar la final trompeta y el Señor Jesucristo volverá a recoger a su pueblo, a quien salvó. De modo que este es el contexto general de la asamblea en Corinto. No era la mejor iglesia que tenía el siglo I, pero es una iglesia de la que podemos aprender desde sus cosas buenas para procurar estimularnos a la fe hasta sus cosas malas para entender lo que no se debe hacer y poder vivir una vida más adecuada al Señor. Y no se trata de
hacer comparaciones de, bueno, soy mejor o peor que Corinto, sino qué tan fiel estoy siendo a lo que Dios ha establecido en su palabra y a lo que Dios quiere que yo sea en mi manera de ser y en mi manera de actuar. De modo que el Señor nos ayude en este transcurrir de la vida cristiana para ser más fieles a lo que Él quiere. Y como dice la primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, ser imitadores de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos llegar delante de tu presencia, dándote gracias a ti por tu amor y tu misericordia. Tú nos has dado las bendiciones amplias de la gracia tuya a través de la persona del Señor Jesucristo. Y aunque posicionalmente tú nos ves ya salvados, ya posicionados en gloria en Cristo Jesús, la verdad es que condicionalmente todavía tenemos fallas en el camino y tú las conoces. Y bien podías alejarte de nosotros a causa de nuestras maldades, pero no lo has hecho. Antes bien le has dicho a Pedro, a través de la persona de tu amado Hijo, que el que está limpio solamente necesita limpiarse los pies. Y te damos las gracias por tu fidelidad, por tu extremada misericordia, por tu abundante gracia, por tu sorprendente bondad a nuestras vidas, que nos tienes acá en este mundo y nos permites ser útiles a la obra tuya. Queremos pues encomendarnos cada uno en nuestras oportunidades de crecimiento para que podamos ser fieles a ti y podamos ser creyentes que cumplan la labor para la cual nos tienes en vida. Nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.